Hemos leído todos los comentarios a favor y en contra de los ataques de castigo contra el rey Yemen de Assad en Siria. Los pacifistas se han convertido en partidarios de la guerra y los anti-OTAN se han alineado con Washington. Los atlantistas que rechazan esta etiqueta el Parlamento británico, por ejemplo, y visto otras extrañas combinaciones y situaciones que se han dado y que nos dan la oportunidad de reflexionar lo siguiente. ¿Qué es la guerra? La guerra, por así decirlo, es el uso de la fuerza armada entre entidades políticamente soberanas, distinguiéndose así de la violencia privada. Siempre ha estado malentendida, incluso en las mentes de sus protagonistas. Por ejemplo, un libro relativamente reciente sobre el inicio de la Primera Guerra Mundial, que fue un absoluto desastre para Europa. El libro se llama Europe's Last Summer, What Caused the First World War, y lo ha escrito el historiador David Fronkin de la Universidad de Boston. Muestra el camino hacia el abismo que tomaron los europeos, no producto de un cálculo político irracional, al contrario, basado en los intereses de los beligerantes, un mecanismo autónomo y descontrolado se puso en marcha. A este mecanismo le llamaremos belicismo. Un mecanismo que algunos considerarán irracional, desquiciado, loco. Ninguno de los actores de esa función quiso atacar al otro, pero más o menos todos querían pelear en algún grado sin ninguna meta u objetivo concreto. Fronkin muestra cómo mucho antes de la trágica secuencia de hechos que vivió Europa en su último verano, fuerzas de distinto tipo querían la guerra por razones diversas. Esto fue cierto respecto de todos los beligerantes. Echemos un vistazo a la historia. Los mejores historiadores del Imperio Romano han apuntado que sus guerras de conquista anteriores al imperio no obedecían a un deseo de hegemonía económica que ya disfrutaban o a un planteamiento defensivo contra los apaciguados bárbaros. Tampoco por imperialismo político-cultural, que se imponía mucho más por el comercio, la prosperidad y la creación y difusión de cultura, que con las legiones. Un historiador de la Galia, Jean-Louis Brunaux, señala cómo el propio Julio César en sus famosos comentarios nunca explicó una razón lógica para sus enfrentamientos, sobre todo contra los belgas, galos del norte que bajo ningún concepto amenazaban Roma, y que requirieron ataques letales condenados por el propio Senado como estratégicamente inútiles. Tampoco pudo Augusto 3 generaciones después justificar la pérdida de 3 legiones por varo absurdamente enviadas a Germania contra el traidor Arminio. La historia ofrece un sinnúmero de ejemplos similares, guerras y operaciones militares que no siguen una lógica racional y cuyos objetivos podrían haberse alcanzado por medios menos costosos. Para los marxistas la guerra es imperialismo económico, y para los geopolíticos, la guerra es asegurar el control de un espacio. Para los nacionalistas la guerra es defender los intereses nacionales. No se equivocan, pero no responden a la pregunta. ¿Por qué guerra? Porque de acuerdo a un razonamiento aristotélico, intentamos a lo bruto lo que podríamos hacer más fácil. Talleyrand pensó sobre esto, que Francia podría haber dominado Europa fácilmente a través de la diplomacia y la influencia económica y cultural, además de una demografía favorable, en lugar de con las sangrientas guerras napoleónicas que acabaron poniendo a Inglaterra y Alemania por encima. Es un hecho histórico que las guerras en Europa nunca han beneficiado a sus protagonistas y sí han debilitado al continente entero. ¿Qué es entonces la guerra? La respuesta a esta pregunta no está en la política, sino en la etología humana. Roberta Rey, Conrad Lorenz y muchos otros han visto cómo esa rama de los primates que se llama Homo sapiens era la especie más agresiva de su familia. La violencia en todas sus formas, está en la base de todos los impulsos contenidos en la genética de la especie humana. Las religiones y la moral antiviolencia solo confirman esta certeza por oposición. La guerra sería, en palabras de Martin Heidegger sobre la tecnología, un proceso sin sujeto. Es decir, un comportamiento que se escapa de lo racional, de lo voluntario a sabiendas, en el sentido aristotélico o cartesiano. Además ignora las consecuencias que puedan ocurrir, no importan. La esencia de la guerra es entonces algo que no vamos a encontrar en el pensamiento lógico, sino en el nivel ilógico, en la frontera del paleocórtex y el neocórtex. La esencia de la guerra es endógena, contiene sus propias justificaciones en sí misma. Hago la guerra porque es la guerra y uno debe hacer la guerra. Debemos mostrar nuestra fortaleza. Cuando los americanos, y en menor medida los franceses, se enzarzan militarmente, es menos un cálculo interesado que un ansia de hacer la guerra. Los beneficios podrían obtenerse a un coste menor, e incluso a veces los resultados son contrarios al objetivo. Un deseo, no animal sino muy humano, es ese, usar la fuerza, probar que existes. Vilfredo Pareto ha detectado muy acertadamente 2 niveles en el comportamiento humano, acciones y justificaciones. Y no están conectadas las unas con las otras en realidad. Por tanto, la esencia de la guerra, está en ella misma. No sucede igual con otras actividades humanas como la agricultura, la industria, la ganadería, la botánica o la informática. Todo esto, usando categorías aristotélicas, tienen sus motivos y objetivos más allá de su propia esencia.
¿Qué es entonces lo que más se parece a la guerra? Una actividad humana autosuficiente. La religión, por supuesto. La guerra, como la religión con la que se suele asociar la religión es teológica o ideológica, produce su propia atmósfera de manera autosuficiente. Emana de una gracia, mejora y estimula tanto como destruye. Es un factor de destrucción y de creación, salido de la necesidad humana de tener enemigos a cualquier coste, incluso sin una razón objetiva. Por eso las religiones e ideologías de paz y armonía nunca han conseguido imponerse y han sido ellas mismas, causa de muchas guerras. Las ideas expresadas por el hombre no se corresponden necesariamente a su naturaleza, y es esto último lo más importante al final. La naturaleza humana no está correlacionada por completo con la cultura y las ideas, es la infraestructura del asunto, algo inescapable de lo que tratamos de huir muchas veces. Deberíamos entonces abrazar la causa del pacifismo. La historia, por supuesto, no solo es guerra, pero las guerras sí son el combustible de la historia. La guerra inspira a artistas, cineastas y novelistas. Sin ella, ¿de qué hablarían los historiadores? Incluso los que hablan del fin de la historia se muestran normalmente como muy belicistas. La deploramos pero nos encanta. Algunos feministas han escrito que si la sociedad no estuviera dominada por hombres belicosos y chauvinistas, no habría guerras, solo negociaciones. Error, a nivel genético de hecho, en todos los vertebrados superiores, las hembras son igual de conflictivas que los hombres, incluso más. Lo paradójico de la guerra es que puede tener un aspecto de destrucción creativa por utilizar la categoría de Schumpeter, especialmente mirando la cuestión económica. Además, en la historia de la tecnología y la economía, desde los primeros tiempos hasta el día de hoy, vemos que la tecnología militar ha sido causa de innovación en la vida civil. De hecho, el conflicto y la presencia de un enemigo crean un estado de felicidad y deseo en la esfera privada, da un sentido a la vida igual que en la esfera pública. La guerra da inicio a una alegría colectiva, a la movilización de las masas, a la ruptura con la rutina diaria, es un evento fascinante. Para bien o para mal. ¿Qué hacer entonces? No podemos abolir la guerra, está en nuestro genoma y en nuestros deseos. Las guerras son parte del placer, son atractivas, sabrosas, crueles, peligrosas y creativas. Debemos simplemente tratar de regular el instinto, dirigirlo de algún modo, dominarlo antes que dejarlo estar. Lo peor de todo es evitar o buscar la guerra a cualquier coste. Los que sufren la yihad y rehúsan defenderse, serán destruidos igual que aquellos que se engañan a sí mismos acerca del enemigo, por ejemplo los que apoyan atacar a Siria o Irán. Todo encaja en el aristotélico concepto de Mesotes, el término medio. La valentía está entre la cobardía y la insensatez, entre el miedo y la temeridad. Por eso cualquier nación que se desarma y renuncia al poder militar es igual de estúpida que aquella que abusa del mismo. La guerra, como todos los placeres, ha de disfrutarse con disciplina.